Ujú. Pues amigos de Atando Libros, estamos muy contentas porque el día de hoy tenemos a Mónica Castellanos. Bienvenida, Mónica, a Atando Libros. Muchas gracias, Angie. Encantada de estar aquí con ustedes y de tener oportunidad de platicar, pues un poco en torno a lo que es el proceso detrás de la creación de Carbón Rojo. Pues yo nada más quisiera decirte que tu novela tiene exactamente el equilibrio justo, combinas muy bien la parte de un desastre como es este minero de pasta de conchos, haces visible todavía la pérdida y no la recuperación que todavía no se ha dado hasta el momento de todas estas víctimas, estos 65 mineros que estuvieron en esta mina. Y la verdad es que combinas muy bien también con otro hecho, estos secretos, esta familia que, bueno, está basada en un hecho real, ya nos contarás a lo largo de esta charla que vamos a tener y te queremos agradecer de veras el tiempo que estás dedicando para charlar con nosotros. Yo al final hago mi agradecimiento en cuestión de lo que a mí me movió, pero quiero darle paso, obviamente, a las lectoras, las de Mexicali, que por aquí andan, Eva, bienvenidas. Y bueno, pues primero, Novia, quiero darte la palabra primero para que le comentes a Mónica lo que te pareció, lo que te gustó, todas tus impresiones. Adelante. Bueno, pues yo como siempre lo digo, yo soy fan de su modo de escribir, la verdad, siempre yo la conocí con aquellas horas que nos robaron y lo amé. Y en esta ocasión, pues igual, o sea, me encantó mucho la forma como nos fue contando la historia. Me encantó encontrar mi nombre en su libro. Este, y sobre todo conocer un poquito más, ¿no? Sobre la historia de los mineros, ¿no? Definitivamente, pues es algo que muchas de las que estamos aquí sabemos que estuvimos en ese momento, ¿no? Conocimos la historia y pues es bonito de pronto, bueno, no bonito, la palabra no es bonito, es bastante interesante, este, lo que usted hace al momento de no permitir que se olvide, que se quede en que algo ya sucedió y ahí se quedó, ¿no? Sino es algo que debemos tener en cuenta, debemos tener presente porque al final de cuentas ahí hay todavía 65 cuerpos y 65 familias que siguen esperando, ¿no? A cerrar ese ciclo, ¿no? Y definitivamente me encantó su libro. Muchísimas gracias. Qué linda, Nubia, pues muchísimas gracias. Agradezco que hayan leído también aquellas horas que nos robaron, que ya de alguna manera, pues, vayámonos conociendo, ¿no? Nos vayamos conociendo a través de las letras, de las palabras, de las imágenes, de lo que uno como escritor va creando a través de su obra. Son obras muy diferentes, aquellas horas que nos robaron y Carbón Rojo. Tienen en común esta cuestión que para mí es muy importante, el tema de la justicia social, que es algo que me llama, me interpela. Todos estos temas de alguna manera me buscan y me encuentran y no me dejan descansar hasta que no me siento a escribirlos. Y en el caso de Carbón Rojo, efectivamente, lo que comentas de tu nombre, pues ahí las mujeres tienen toda esta aura, tienen nombres, los personajes femeninos que están correlacionados con su aura, ¿no? Y un poco con lo que la vida les va deparando. Y bueno, pues efectivamente tu nombre es uno de los que se mencionan por ahí, Nubia. Ujú. Me quedé con la duda nada más de qué color es exactamente, o sea, como que no entendí que dije, voy a investigar qué número, qué nombre, qué color es mi nombre, ¿no? Porque dije, ay, qué padre, nunca había aparecido mi nombre en un libro. ¿Investigaste? Pues habla como que es de un azul, pero Oscuro. pues dije yo, ¿en serio? Sí, es un tono de azul oscuro, muy oscuro. Mm. Ajá, exacto, pero no soy oscura, ¿eh? No, Muchas gracias. está bien, qué bueno, Nubia. ¿No me Gracias. Y pregunta? ¿No tienes alguna pregunta? ¿Algo que me quieras, no? ¿O cómo está la dinámica, Angie? sí, si quieres preguntar, adelante, Ok, Novia. no, yo nada más, creo que ya más o menos me contestó en el momento en el que, porque a mí me hizo mucho ruido el tema de que abordara la tragedia de pasta de conchos, o sea, fue porque realmente le llegó o simplemente, no sé, quisiera yo saber cuál fue el motivo por el que toda la historia gira en torno
a la tragedia de Pasta de Conchos. Sí, bueno, pues este es un tema que, como comentaba Angie en un principio, en algún momento esta noticia nos cimbró a todos, ¿no? Nos quedamos tanto a nivel nacional como internacional. Los días subsecuentes al accidente, estuvimos todo el mundo al pendiente de qué estaba sucediendo con los mineros, porque año con año vemos que estos accidentes se repiten, ¿no? Ahorita estaban también pendientes de sacar a los del Pinabete, que también fallecieron en una inundación. Pero si nos vamos un poquito para atrás, vamos viendo que no son accidentes aislados, sino de manera recurrente siguen sucediendo. Sin embargo, Pasta de Conchos fue un número muy grande de mineros, o sea, 65 mineros que quedan abajo, 72 que bajan en el turno, o sea, fue una cosa muy tremenda. Y bueno, eso como decía Angie, se relaciona con una historia familiar que es la historia de don Blas Pérez Mendoza, que en su momento fue dueño de esas tierras, y que una tarde platicando con una prima, ella me comentaba que su abuelo había sido dueño de esas tierras. Entonces dije, a ver, ¿cómo? O sea, son las tierras donde está Pasta de Conchos. Ella me dijo, sí, efectivamente. Y entonces vino esta inquietud por investigar, por averiguar más, por ver si la historia que me estaba contando mi prima era cierta, qué tanta documentación existía al respecto. Y bueno, me di cuenta de que sí, o sea, había existido don Blas Pérez Mendoza en esa época, había sido dueño de esas tierras y las había perdido de manera violenta. Entonces, bueno, pues todo eso ya queda después reflejado en la novela. Viene la inquietud por averiguar más sobre Pasta de Conchos y sobre todo que de ser una noticia, Nubia, que es una noticia ajena, o sea, que ves en los periódicos, en los medios de comunicación, se va haciendo una historia más personal. ¿Por qué? Porque te vas adentrando en las historias de cada uno de esos mineros, de las familias, y te vas dando cuenta entonces que ya no son rostros anónimos en un periódico, sino que tienen un nombre y apellido, y que hay una historia detrás de cada uno de ellos, ¿no? Y que esas mujeres que están ahí, que siguen esperando, algunas hasta la fecha, recuperar pues algo de sus restos, porque ya no podemos hablar de cuerpos, o sea, hablar a lo largo de este tiempo ya sería imposible, pero más bien algo de los restos de los suyos, ¿no? Para, como mencionabas, poder cerrar el ciclo. Muchas gracias. A ti, Nubia. Gracias, Nubia, gracias, Mónica. Y bueno, este es el tercer libro que leemos de ti, o sea que ya somos fans, Mónica. Ah, qué bien. Y le quiero dar la palabra a América. Adelante si quieres hacer preguntas. Perfecto, muy buenos días a todas. Mónica, como mencionamos ahorita al inicio, tuve la oportunidad de conocerte en persona en la Feria del Libro en Mexicali y tuve la oportunidad ahí mismo de comprar tu libro y de que me lo autografiaras y empecé a leerlo yo muy motivada y toda feliz y superó mis expectativas, la verdad. Yo pensé que iba a ser un libro como de historia, combinado con novela, pero como que muy somero, no sé, como que trascendió a lo que yo esperaba. Me encantó tu forma literaria, pues de escribir, tan sencilla y tan amena, tan bonita, combinando la información histórica con algunos tintes ficticios, ¿verdad? Como es una novela, pero que la llevaste de una forma espectacular. A mí me apasionó y muero ya por leer otro de tus libros. Este es mi primer libro tuyo que tengo oportunidad de leerlo. Así es que ya voy a pedir ahorita mismo el que sigue. Y tengo una duda. Por ahí mencionaste que pues está basado este libro también en la historia del periodista que te hizo el favor de pues compartir todo lo que estuvo investigando él durante todo este periodo y que cada año ha asistido a Pasta de Conchos, ahí a La Rosita. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, si nunca te comentó que pudiera haber tenido algún tipo de represalias por lo que él escribió en su momento o que lo tengan en la mira después de 18 años, ¿no? Que pasó este suceso. Y ahora que tú escribiste este libro tan interesante y recordando esa historia de tanto dolor para muchísimas personas, incluyendo personas ajenas, ¿no? Como tus lectoras, que dicen uno, ay, híjole, cuánta injusticia, cuánta corrupción, cuántas cosas
tan tremendas que a veces vive uno como país en cuanto a sus gobernantes. ¿Tú no has sentido algún tipo también de represalia o alguien que se haya puesto en contra de ti por lo que estás sacando a relucir después de tantísimos años que no has tenido respuesta para las familias y las personas que están o que tuvieron esa terrible situación en su historia, ¿no? Qué linda, América. Bueno, pues ante todo, un gusto saludarte de nuevo, porque pues esa visita a Mexicali a la Feria del Libro, que fue fabulosa, también recibida con el cariño de tanta gente que estuvo ahí en la presentación. Y bueno, pues que tuvimos la oportunidad de ahí de tomarnos la fotografía, de firmarte tu libro y todo. Mira, no ha habido represalias hasta ahorita. Lo que yo estoy comentando en la novela no es algo que no haya salido ya antes a la luz. O sea, no estoy desvelando ninguna noticia que haya estado oculta. Yo simplemente estoy recreando lo que sucedió en ese momento. Los responsables que estaban quien estaba el dueño de la mina, que era el grupo de Minera México, ¿no? De Germán Larrea, quien estaba como gobernador, que era Moreira, Vicente Fox como presidente de la República, Napoleón Gómez Urrutia al frente del sindicato de los mineros. Son quienes estaban en sus manos el haber logrado quizá que hubiera una posibilidad de rescate en su momento, ¿no? Inmediato. Y lo que siguió después del tiempo de espera, pues bueno, eso también llevan ahí mucha responsabilidad. Pero sin embargo, pues ellos ni el periodista en el que se inspira el personaje de Bernardo tampoco han recibido. ¿Por qué? Pues porque esto es algo que no se puede, o sea, son datos y son hechos que están ahí. O sea, quiénes eran los dueños de la mina, pues ya se sabía, es algo que todo el mundo sabía, ¿no? ¿Quién es el dueño del Grupo Minera México? Todo el mundo lo sabe, pues uno de los hombres más ricos que tenemos en el país. Y ¿quién es Napoleón Gómez Urrutia? Pues también se sabe, ahorita está como senador, ¿verdad? Y vemos cuál fue su trayectoria. Son cosas que de alguna manera son personajes de la vida pública que no viene al caso que nos buscaran una represalia. Sí, importante es, y esto es una cosa, sería que cambien las condiciones de trabajo. Es decir, que Carbón Rojo de alguna manera, además de su aporte literario, que ese es el principal aporte que tiene la literatura también como este medio de guardar la memoria, de que no se olviden estos eventos y acontecimientos, de hacer un rescate sobre las historias que se quedan ahí olvidadas y que se quedan a la sombra, esta maravillosa amiga que es la literatura que nos permite todos esos bondades, ¿no? Pero también tiene esta otra parte de la justicia social, que es un tema que a mí siempre me inquieta en mi obra, y que se sirviera para que cuando menos se pusiera atención en este punto, que se revisaran las normas de una manera más estricta por parte de la Secretaría del Trabajo, que los accidentes se pudieran prever, que tuvieran una respuesta inmediata para el rescate, o sea, que ya hubiera elementos que permitieran, como en el caso de Chile, que quedaron 30 minutos atrapados y que pudieron ser rescatados después de un mes, ¿verdad? De estar ahí. O sea, es decir, ellos tuvieron elementos para sobrevivir estando dentro de una mina sin salir, o sea, durante todo ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con nuestro sistema dentro minero si tiene esos elementos o esas previsiones para casos de accidentes, ¿no? Entonces, bueno, yo me daría de santos con eso, América. ¿No se ha tocado ningún tema al respecto? No, nada. No, hasta ahorita no, al contrario, la gente que vive en Rosita, Coahuila, la gente que está cercana, ingenieros de minas, me agradecen que esté poniendo el dedo, o sea, que esté alumbrando este problema, que para ellos es un problema muy sensible también y que pues lo ven también como una cosa tremenda, ¿no? Entonces, pero pues yo primero también te agradezco muchísimo el que te haya gustado la novela y pues que tengan la intención de leer el resto de mi obra. Ya nos contarás si te gusta o no te gusta o qué opinas de ella también, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, Mónica. A ti, América. Gracias, América. Es importante anotar que el tono en el que está la novela es la visibilización.
no es una novela de denuncia, aunque en el trasfondo, por todos los elementos que tú vas arrojando a lo largo de la novela, obviamente se ponen de vista toda esta situación de los mineros. Creo que el esfuerzo que tú haces no es una denuncia como tal, porque hay vías para hacer eso. Yo les compartí un video de la CDNH. Creo que tu novela sí hace esta pantalla de abrirnos y meternos hasta el fondo, ahora sí que de la mina, y conocer de viva voz de estos personajes que utilizaste para hacer visible la parte de toda esta situación. Creo que ese es otro de los valores de tu novela, Mónica, porque sin ponerte en una posición que pudiera ser juzgar, simplemente dejas ver lo que está sucediendo. Y eso creo que logra que el lector conecte inmediatamente con esta novela y la hagas reflexionar. Creo que ese es uno de los objetivos que cumple muy bien Carbón Rojo. Y bueno, nada más para dar ese apunte. Gracias, América. Gracias, Mónica. Adelante, Dani. También Dani se tomó foto contigo ahí en Mexicali. Hola, buenos días, Mónica. Muy agradecida de estar en esta plática contigo de nuevo, también con el libro, autógrafo, foto y todo, ¿no? Una gran experiencia escucharte en ese momento, pero igual compré el libro ese día y sí como que escuchas todos los comentarios, pero ya una vez que lo lees, pues obviamente ya es mucho más diferente la experiencia. Pues a mí se me hace que fluyó también la historia de Pasta de Conchos con la historia de Carmina, de la familia, de los sobrinos de Ada. Haz de cuenta como que hubiera sido una sola, ¿no? No se siente así un tema y otro. Eh, Carmina, ¿de dónde viene? O sea, se me hizo un súper personaje con toda su historia, con sus puntos buenos, sus puntos malos, su humanidad, se puede decir, que va a trascender pues a través de los sobrinos, que dices tú, bueno, tarde o temprano se aprende la lección, se ponen las circunstancias para el cambio, ¿verdad? Pues de dónde salió esta Carmina. Qué linda, Dani. Mil gracias y gusto saludarte de nuevo. Carmina es un personaje, todas las novelas se van construyendo poco a poco. O sea, en mi caso, empieza un ejercicio que primero está en la cabeza. O sea, viene el proceso de investigación, de los datos, de ir reuniendo la información, de adentrarte en archivos, de investigar la red también, porque hay mucho material ahorita ya en el internet. Y como que la novela se va construyendo de manera previa a cuando te sientas a escribir, al menos en mi caso. Y Carmina es un personaje que yo no tenía todavía bien en mente. O sea, sí tenía toda la historia del carbón, de los mineros, toda esta parte de querer tener un reportero como personaje que también me sirviera un poco como para poder narrar desde afuera toda la historia. Y Carmina surge porque en esa época, Dani, falleció mi mamá. Y bueno, sus cenizas están depositadas en una cripta. Y una tarde que la fui a visitar, son 3 niveles de cripta. Ella está en el de mero abajo. Entonces, normalmente yo bajaba con el elevador, pero como que había mucha gente ese día ahí esperando para entrar al elevador. Y estamos hablando de que esto era en el 2019. Bajé por las escaleras. Y ese momento, Dani, que iba bajando y las luces se van encendiendo, porque son unas luces que son así como que está toda la cripta oscura y se va encendiendo, ahí me vino la idea de Carmina. Dije, todavía no sabía que se iba a llamar Carmina, simplemente era un personaje femenino que desciende a la cripta, que habla con los muertos y que de alguna manera me iba a servir como para hacer un paralelismo entre la naturaleza humana y el descenso a la cripta y los mineros que descienden a la mina, ¿no? Iba a ver estas 2 imágenes en la novela y entonces Carmina se empieza a construir sola,
porque sí, bueno, este personaje femenino, ¿cómo va a ser? Ah, pues que sea un personaje oscuro. Y entonces ahí viene toda la historia, ¿no? Que sea un personaje oscuro, que esté cargando culpas, que esté cargando rencores, que tenga deseos de venganza. Bueno, pero ¿de qué se va a querer vengar? Ah, bueno, pues entonces viene ahí la historia de la hermana, y entonces surge Ada, la hermana, y surge que entonces ella no tenga familia, o sea, toda la trama empieza a surgir, o sea, los personajes alrededor de Carmina surgen a partir de que ella nace en ese momento, ¿no? Aquella tarde de ir a visitar a mi mamá. Y bajaba, bueno, pues igual bajo a la cripta, veo a mi mamá y veo estas placas y veo todos ahí está también mi tía y mi tío y otra tía que están también enterrados ahí. Decía, bueno, pues ellos van a estar aquí platicando, se echan sus conversaciones, ¿no? Y entonces viene toda esta manera, pues, de crear ese universo en el que habita Carmina. Ese universo de hablar con los muertos, de sentirse más cómoda en la cripta y entre los muertos que entre los vivos, ¿no? O sea, porque de los vivos se venga y con los muertos es con quienes conversa, es con quienes está a gusto y la situación de lejanía con su hermana, todo esto se va construyendo poco a poco después, Dani. Sí, hay algo que mencionas ahí en el libro, dice, Ada le integra a su familia, se la obsequia como un don preciado. O sea, me encantó esa frase porque sentí así como una iluminación para Carmina, ¿no? De cambiarle el sentido ahora a todo lo que va a ser su vida. Ya ves que hay una como terapia de agradecimiento, algo así, ¿no? De ponerle moño a tu cama, al día a día, ¿no? Al agua con la que te bañas, ponerle para verlo como un regalo, ¿no? Que tienes en la vida. Y yo dije, Carmina le está pasando eso, o sea, ya le va a empezar a poner moño a todo lo que la vida le está ofreciendo, porque ya para ella, Bernardo, su sobrina, las hijas de su sobrina, Ada, o sea, visitar a la mamá, o sea, esta relación tan estrecha que solo tenía con los muertos, ¿no? Ahora es en vida agradecer todo lo que le está pasando, me gustó mucho. Y digo, hable más de Bernardo de todos, pero bueno, hay que respetar el tiempo de las demás. Pudiéramos hablar muchas cosas porque me encantó tu libro, muchas gracias. Qué linda, Dani, me da mucho gusto que te haya gustado. Y bueno, pues sí, este proceso de crear es una cosa maravillosa, el tener esa vida primero en la mente, o sea, personajes que viven, que habitan en tu mente, que habitan en tu corazón, que te habitan a ti de alguna manera y que eventualmente salen a través de la pluma y se van reflejando en el papel para que tomen vida propia, es una cosa maravillosa, Dani. Entonces, sí, Carmina tuvo esa oportunidad gracias a la familia de su hermana, de darse cuenta de que la vida no solamente es oscuridad y no solamente era lo malo, sino abrirse a esa nueva opción, ¿no? Que era la opción de aceptar el regalo de la familia de su hermana. Gracias. A ti, Dani. Muchas gracias, Dani. Perdón, me entró una llamada y me sacó. Adelante, Eva. No te oyes. Está en eso. Ya, perdón. Sí, Bueno, gracias, perdón. Estoy emocionada, yo creo por eso no podía conectar. Estoy bien emocionada, Mónica, de conocerte, de ponerle esa voz a esas palabras que leí, ¿no? A sentirte y conectar con ustedes, con mis compañeras, que ya hemos comentado algo del libro, como a nivel personal, el libro lo hacemos nuestro en el momento que lo estamos leyendo, y el ahorita conectar con lo que tú pretendiste comunicarnos y que nos regalaste esta historia, y cómo nos llega, ¿no? Yo les decía, es que las mujeres hemos escrito las historias, ya sea bordadas en nuestras ropas, porque así se hacía, se contaba a través de los manteles, de la vestimenta, se sigue haciendo y contando.
y cómo son las mujeres, lo que es la parte sensible, pero la que pega, la que hace esta unión entre estas historias que nos marcan. Yo me sentía como en este realismo mágico que se da, ¿no? En Latinoamérica, pero que está hermosamente descrito contigo. O sea, toda esa conexión de los nombres me fascina. Y te cuento nada más como a una anécdota que a lo mejor dentro de lo que platicas con las leyendas, con los lectores, pues te salen más novelas, ¿no? Porque yo tengo una prima que se llama Rosa Margarita, vive en la calle de Clavel, esquina Ah, Jardín, ¿no? Entonces, haz de cuenta que de este tipo de historias que vas hilando, claro. porque estamos con Flores, allí la colonia era de Flores. Sí, 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 totalmente. Yo tengo mi comadre, una amiga muy, muy querida para mí, es Rosa Margarita y yo soy Mónica Margarita, entonces también, pero bueno, ella los dos nombres de Flor, o sea, ¿verdad? Nada más le Sí, faltaba apellidarse Flores, ¿verdad? sí, se apellida Flores y además se casa con un señor que se apellida Rosas, ¿no? Ajá. Entonces, haz de cuenta que y él vivía en la calle de Tomillo, o sea, cosas así que dices, Sí. cuánta relación como hay que se relacionaban los colores, ¿no? Hay familias donde se relacionan las flores o se relacionan Ya, otras cosas que hace que se una y que se vea y se sienta viva, no es algo inventado, sino es algo que la realidad nos está dando. Y aparte decía que mi tía fue secretaria del director de Micare. ujú, Y yo recuerdo de niña, pues un gran desastre que también tuvo Micare, ujú. porque ha tenido muchos. La industria carbonífera y en general, somos un país minero y no hay un reconocimiento a toda esa labor de toda esa gente que está trabajando en esta industria. Pues, ser productores de plata, de oro, de minerales, o sea, no es de gratis. No, y es un Y trabajo sin muy ingrato. embargo, no, no sé, siento que no es una industria que está tan reconocida como otras, y sin embargo, ¿cuánto sustento le dan al país? ¿Verdad? Y a nivel internacional. Y entonces, al regalarnos, no solamente la memoria, no se olviden de que está esto, no se olviden que no está resuelto, que hay muchas heridas, y no nada más las heridas de las familias a quienes les otorgó al país como tal, porque la indolencia que se maneja, la falta de seguridad, de recursos ante una industria que nos da muchos beneficios como países, como que es frustrante, ¿no? Saber qué tan ricos somos y que desperdiciemos tanta riqueza humana, de cosas, en fin. Y así como que toda esta novela fue muy, muy conectada con lo que decíamos. Yo tengo 7 hermanas, entonces esta parte de cómo ellas se conectan con los muertos también, ¿no? Es toda una tradición en México, todo el 2 de noviembre es fiesta nacional, es algo que nos llega porque nuestros muertos nos han acompañado durante toda nuestra existencia y los traemos siempre. No es como otras culturas, sino nosotros convivimos con los muertos todo el año y les celebramos un día especial en esa celebración de haber convivido con nosotros, ¿no? De haber estado y otorgándonos esas memorias y esa carga o esa, romper esa carga, esa ligereza para continuar con nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, pues te puedo, como dice Dani, seguir contando y contando un montón de cositas que encontré en la novela que me encantó. Pero yo quiero saber más de ti, Mónica, esta es mi primera novela también para conocerte, pero ¿qué hizo para que tú fueras escritora? ¿Qué es de ti en todas tus obras? ¿Qué vivencias tienes que te hayas dedicado a esta profesión y que además los duelos que vives? Porque creas un hijo, pero además pues haces ese duelo de ya no es mío, ya pertenece a quien lo lee, y el que lo lee va a interpretar cosas que yo tal vez ni me di cuenta, que gracias a este acercamiento yo siento que es maravilloso ahorita cómo nos hemos acercado a los autores, porque pueden saber de viva voz lo que nos pasó con sus obras, ¿no? No es como antes, ¿no? O como Platón, imagínate qué diera Platón por haber conocido lo que sabemos de los griegos, o sea, es algo que ha trascendido tanto, tanto, porque
apenas veía, vamos a desaparecer los mismos todos, en unas 3 generaciones nadie se va a acordar de nosotros, pero solo aquellos que han tenido esta parte escrita, algún testimonio, que va a haber un recuerdo a través de ellos, sin que estar ellos. O sea, ya tu trascendencia es mucho, pero viene de algo. Eso es lo que yo quisiera conocer más de ti. Y bueno, pues agradecerte toda la novela que nos regalaste. Qué linda, pues te agradezco muchísimo, me da mucho gusto saludarte y que tengamos esta oportunidad de dialogar, que pues siempre es muy enriquecedora. Bien comentas, yo les digo que los lectores son los coescritores, son mis coescritores porque son los que terminan de escribir lo que yo empiezo y el comienzo es la novela y la terminación es la lectura, ¿no? Entonces, ahí viene este complemento. Yo primero soy lectora antes que ser escritora. Para mí la inquietud por leer y escribir es desde la adolescencia, Eva. O sea, siempre he tenido la inquietud por poner en palabras lo que hay, este universo que tengo dentro de mí. Y son las inquietudes, lo que me preocupa, lo que me gusta, lo que me disgusta, lo que me enoja, las injusticias que veo. O sea, hay tantas cosas, es como volcar la vida misma a través de las palabras, a través de distintos personajes, a través de distintas novelas o de distintas situaciones que en su momento te van tocando a la puerta, te van buscando, te van llamando y cuando respondes, pues es cuando entonces viene ya la creación de una obra que puede ser un ensayo, que puede ser una novela, que puede ser una crónica, que pueden ser muchas cosas, ¿no? Que puede ser poesía. Pero siempre está esta necesidad intrínseca en el ser humano, en los que escribimos, de tener que verter esto que hay dentro. O sea, es como si fuera un enorme contenedor, como una jarra, un jarro muy grande que tenemos dentro y que se empieza a saturar y se empieza a desbordar y hay que dejarlo salir. No sé si es esta imagen sirva como para ejemplificar qué es lo que sucede en el interior que te obliga a escribir. O sea, es algo que hay que hacer sí o sí, ¿verdad? Y que además encuentras, al menos en mi caso, un enorme placer en hacer. A mí me encanta escribir. O sea, escribir no es un trabajo. Yo puedo escribir de lunes a viernes en el horario que sea, porque no es algo que sienta como una obligación, sino es una pasión. Es algo que me encanta hacer. Eso y el ballet me fascina. Bailar ballet es mi otra pasión. Que también eso lo hago pues desde niña. Obviamente dejé unos años, luego lo retomé y así, intermitente, pero bueno, sigo ahí a la barra pegada. Y en el caso de esta novela de Carbón Rojo, pues sí, hay mucho de mí ahí también, Eva. O sea, en la creación de los personajes, hace rato les comentaba de lo de que, bueno, vino lo de la muerte de mi mamá y yo aproveché algunas situaciones y las cuelo por ahí, pero también en Bernardo, que es el periodista, está mucho de los momentos que me tocó vivir cuando ella estaba en cuidados intensivos. O sea, todo lo que ustedes ven de Ada era mi mamá. O sea, realmente todo lo que le sucede, o sea, mucho de eso, mucho de lo que hay ahí, es este ejercicio o esta catarsis que también te sirve como autor, ¿verdad? Que no es en todas las novelas, sino es en todos los momentos. Aquí porque fue una coincidencia de perder a alguien que para mí era muy, muy querida. Mi mamá éramos muy, muy unidas, vivía aquí a la vuelta de mi casa. Entonces, un día sí, un día no me hablaba por teléfono para resolverle problemas y cosas. Entonces, no es algo que se dé en todas las obras. Obviamente hay obras en las que de ti no hay nada, o sea, más bien son los personajes, o sea, como aquellas obras que nos robaron, que es una novela que está escrita más con lo que recogí, con lo que recabé de información, con los testimonios de los sobrevivientes de los campos de concentración, con los testimonios de don Gilberto Bosques, de su hija Laura, o sea, de la gente que lo conoció, en fin. Es una novela no tan íntima. Esta es una novela más íntima, o sea, pero claro, es íntima tanto en cuanto yo lo digo. Si no lo digo, el lector no lo sabe, porque hay novelas que sí, no sé, les pongo por decir a Madelia Murillo, con la cabeza de mi padre, es una novela muy íntima, porque habla de una situación muy particular. El invencible verano de Liliana, donde nuestra querida Cristina nos regala esta historia de lo que sucedió con su hermana, con el feminicidio de su hermana, ¿verdad? Y que ella tardó más de 30 años en poderlo escribir.
¿Por qué? Porque era tan íntimo, tan personal, tan doloroso, que cuesta a veces sacar esas cosas también, ¿no? Pero una vez que lo haces, ¿qué sucede? Pues que viene este desahogo y esta como catarsis, ¿no? Porque escribir también es terapéutico, de alguna manera. Ujú. Entonces, ya no me acuerdo qué me preguntaste, Eva, pero no sé si te contesté o no. Ah, me decías que Sí, cómo he escrito, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, pues, sí, mucho, digo, creo que también es una pregunta amplia, porque yo quiero saber de ti, la mujer Mónica, en qué momento este, te haces eco con los personajes, las mujeres, ¿no? Son las que contenemos a los hombres, ¿no? Las que tenemos ese espacio en donde necesitamos empujarlos, pero también contenerlos, también saber en qué momento usar su fuerza para usar nosotros mismos para el resto de la familia, los que vienen, ¿no? El soportar esos duelos de la pérdida de la madre, los enojos, que a veces tras generaciones no se entienden qué pasó con esas familias y que aquí no los regalas. Entonces, son vivencias que a veces, digo, tú, igual que yo desde la adolescencia he leído, pero no, a mí no se me ha dado la vena de estar escribiendo. A mí yo me proyecto a través de las novelas, como que siempre encuentro algo mío en las claro, novelas, en los libros, yo y también. me hace conectar, ¿no? Entonces, mi pregunta era eso, o sea, ¿de ti en qué momento, o sea, cuando eras niña, quién te acercó a la Adolescencia. lectura, cuando eras Esto adolescente? detonó, o sea, la escritura siempre estuvo ahí conmigo. Yo me di cuenta que me gustaba escribir en preparatoria cuando una maestra encargó un trabajo, una tarea, y era un escrito libre, corto, y yo hice una novela, ¿sí? En el tiempo en que mis compañeros hicieron 4 cuartillas, yo hice una novela una novela corta, obviamente, como de unas 50 páginas, una cosa así, pero bien, era una novela corta, era una novela, ¿no? Y me salía, 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 y me salía. ¿Por qué? Porque tengo ya esa estructura mental que esa ya venía conmigo, ¿no? Esa facilidad para poner las ideas en cierto orden, que hay una coherencia, o sea, sin ser todavía nada literario, simplemente una facilidad para redactar con cierto orden y cierta estructura. Lo literario, eso viene después, porque entonces ya viene el oficio, el aprender, el juntarte con otros, el estar en talleres literarios, el acercar tu trabajo a que lo vean otros escritores que ya tienen un camino recorrido y que te puedan dar su opinión también, porque siempre hay esa seguridad de decir si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si va a gustar o no va a gustar, si tiene una buena carga literaria o no, si el lenguaje es adecuado. O sea, hay tantas cosas que no se ven y que están detrás de la construcción. Alguien me lo decía el otro día y es una imagen preciosa. Tú ves un mantel bordado, lo ves por encima, ¿no? Pero cuando ves el reverso, o sea, por debajo del mantel y ves todos esos nudos y lazos y uniones, o sea, lo mismo sucede con la escritura. Hay todo ese trabajo que está detrás de lo que uno lee. ¿No? Y es ese trabajo de ir hilando y de ir cosiendo y de ir bordando y de ir acomodando y ir quitando lo que no debe de ser, lo que no apoya la historia, los lugares comunes, quitar los gerundios, las repeticiones, en fin, hay tantas cosas que luego eso ya es un oficio que se adquiere con el tiempo. Ujú. Cuando uno compara su primera novela con la última, pues debe de haber un crecimiento, debe de haber. Ujú, ¿Va? ujú, Si no, pues ujú. estás entregando más de lo mismo. O sea, es chapucería. Oye, y otra cosa, así como yo me imagino recursos literarios como en la de Hemingway de París es una fiesta, ¿no? Y yo me imagino ahí todos paseando y intercambiándose, leyéndose, corrigiéndose. ¿Tú tienes algo así en tu ambiente, en tu vida? ¿Con quién te rodeas? ¿A quién lees? ¿Qué haces? Sí, yo tengo varios autores que me leen, no toda la obra, bueno, algunos sí toda, pero cuando menos las voces. Hay un ejercicio de creación de voces. No es lo mismo el tono en que habla Indalecio, o sea, este minero, que viene de un entorno socioeconómico concreto, de una región particular, que se utilizan ciertas palabras en el lenguaje,
que además tiene un lenguaje técnico que incorpora a su diario hablar, ¿no? Como es el gas metano, el polvo inerte, los ademes, o sea, el caído, cosas que la plancha, la bocamina, que es un lenguaje que tienes que incorporar al personaje. Entonces, al momento de crear, los personajes tienen que ser personajes redondos, creíbles, concretos, que estén, igual Bernardo, ¿no? Que es el periodista que se mueve en este ámbito de la noticia, que tiene a veces que pues, ir a entrevistar de manera muy fría y el deber ser es pues, no involucrarse con quienes estás entrevistando, pero que él tiene un corazón de pollo y no puede porque pues siempre le impacta el dolor humano y regresa cada año por lo mismo. Entonces ahí vas construyendo el aspecto físico, emocional, psicológico del personaje, de cada personaje. Pero eso lo vas adquiriendo con el oficio. Entonces las voces, para crear estas voces, yo sí hago un ejercicio primero, ¿no? Como una especie de laboratorio y se la paso a algún otro escritor. A ver, no seas malo, léeme estas 20, 30 páginas. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves las voces? El tono, o sea, en el caso de Indalecio, si ustedes se fijan, pues tiene como un guiño a los personajes de Rulfo en El Llano en Llamas. Ujú, ujú. Hay un poco este tono, ¿no? Que utilizó Rulfo, que es muy diferente al que utiliza Bernardo, o a la voz en tercera persona, o a cómo se expresa la misma, la nana, ¿no? O sea, son voces distintas. Entonces, en esa parte sí pido apoyo, Eva, siempre. O sea, pido apoyo sobre todo para corroborar la percepción que yo tengo, ¿verdad? O para parar las antenas y decir, ay, no, pues entonces por aquí no debe de ir, ¿no? Hay que buscar otra alternativa. Y bueno, hay autores que me leen completa y me dicen así hay cosas muy puntuales, Mónica, aquí falta este detalle, o, ¿no? El director de la editorial, él leyó el manuscrito, cuando lo leyó me dijo, oye, Mónica, que, a ver, a mí me hace ruido una cosa. ¿Por qué el periodista está en casa de Carmina y en casa de Carmina hay internet si ella no tiene ni celular? Ah, dije, efectivamente tienes razón. Sí, entonces ahí modifiqué esa parte y entonces Bernardo se va a un cibercafé a poder mandar la nota, ¿no? Que tiene que Ujú, mandar. Obviamente porque en casa de Carmina no hay internet. O sea, no sería coherente con el personaje que hubiera internet en su casa, ¿verdad? ujú, ujú. Ay, pues muy interesante, mucho trabajo, muchas Sí, cosas, trabajo, pero mucho borrar. Más que escribir es borrar y corregir y bueno, dentro de los recursos literarios el uso de subordinadas, de otros pues elementos que ustedes ya vieron también ahí en la novela, estos coros de los mineros, estas voces corales que también están ahí, algunas poesías, la metaescritura o la metaliteratura que aparece también ahí un poco, ¿no? ujú. No, pues yo nada más agradecerte, decirte que me sentí en Chihuahua, me sentí allí con los mineros en esa oscuridad, en esa desesperación para poder salir de esa mina y del enojo de esta vivencia. Fíjate, mi mismo compadre era sacerdote y dejó el sacerdocio porque se enamoró. Entonces, te digo, por todos lados tu novela me tocó, ¿no? Con ciertas vivencias personales y que la realidad, cuando ves cada una cosa por separado, la realidad supera a veces lo que se está leyendo, Claro. pero lo que se está leyendo hace el conjunto de muchas vidas, de muchas situaciones y también de mucha impotencia, de mucho enojo, de desesperación y de compasión, ¿no? Yo sentí mucha compasión por Carmina, porque cuántas mujeres hacen esa función como Tita, ¿no? Quedarse a cuidar a la familia, a los demás, ver por todos y al final se quedan haciendo qué, ¿no? Entonces, ¿qué han dicho de sus vidas? Te digo, me recordaste muchas novelas en esta sola, creo que es un gran regalo el que nos das y ojalá que tengas mucho, mucho éxito con ella porque vale mucho la pena leer. Qué Y lindo. gracias a mis compañeras por poder Sí. compartir la experiencia. Qué linda, mil gracias. Y nada más para cerrar tu comentario, hace un momento comentaste y me quedó en la mente, y no lo había dicho, las mujeres también trascendemos a través de la familia.
aunque no seamos escritoras, aunque no seamos músicos, aunque no seamos grandes artistas, el estar en un hogar, el estar al frente de una familia, el ser el pilar, quien está ahí aglutinando a todos en el hogar, también trasciende. Es una manera de trascender y es una manera de trascender importante. ¿Por qué? Porque no decimos, a ver, ¿por qué México es machista? Pues porque las mujeres nos hicimos machos, señoras, ¿verdad? Entonces, tan importante es el trabajo que tenemos en casa, que somos quienes podríamos estar cambiando todo el entorno y el aspecto y la fisonomía de nuestro país. Si nosotros las mujeres nos decidiéramos a estar dentro del hogar, educando a nuestros hijos y a nuestras hijas de manera igual, yo se los digo porque y se los digo en primera persona y me muerdo la lengua, porque tengo 5 hijos varones y una mujer. O sea, y me encontré muchas veces haciendo diferencia en la manera de educar a los hombres y a la mujer. Bueno, Entonces, esto es una reflexión que ahí se las dejo en un ladito, pero que qué tan importante es lo que hacemos, Eva, como mujeres. Sí, sí, claro, sí, claro. Ahí está la tía Tula, también un gran ejemplo de cómo está la importancia y las cosas que hacemos y dejamos de hacer, que todo educa, ¿no? Las mujeres al estar haciendo, los hombres al no hacer, en fin, todos estamos en esta sociedad donde el darnos cuenta de lo que hacemos, la trascendencia que pueden en un momento dado esa caricia o ese enojo o esa falta de contención, y pues varias generaciones podrían sufrir por ello, ¿no? Pero bueno, pues lo escrito queda para mucho, mucho más, mientras no venga Fahrenheit 474 a quemar todos los libros, aquí seguiremos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Angie, por la entrevista. Gracias. no, hombre, pues gracias a ustedes, gracias Eva y gracias Mónica. Y bueno, yo en lo personal, a mí la novela me sorprendió en el sentido de lo que mencionaba, ¿no? Este equilibrio que haces sobre los hechos, pero también me gusta mucho que encuentras estas figuras literarias, por un lado, el uso del mantel, esta parte de ir bordando la venganza, de ir plasmando los nombres de todas esas personas que Carmina, pues obviamente tienen la mira para vengarse, ¿no? Esa parte me gusta porque se compara mucho a lo que tú hiciste en la novela, esta parte de ir hilvanando las historias en un equilibrio bastante sobresaliente porque no nos saturas, Mónica, de términos mineros, ni tampoco nos saturas con esta voz de denuncia, sino vas visibilizando y nos vas llevando por las historias de, obviamente, Carmina, de Ada, de Indalecio, de Guadalupe, pero en ese justo equilibrio. Yo te quisiera preguntar, de todos estos personajes, ¿cuál fue el que de repente empezaste a escribir, pero se fue solito hablando? Porque de repente llega a pasar, ¿no? Claro. Sí, pues fue Carmina, Angie. O sea, Carmina surgió y dijo, con permisito, ahí voy. O sea, ella agarró camino y se fue de una manera muy fácil. O sea, fue un personaje que no me costó tanto trabajo crear. Es más, me reía a veces de lo que hacía Carmina, o sea, de estos comentarios que hacía disparatados o a veces filosos, o de las chismes, de cómo iba contando los chismes, de la doble moral, de correr a la iglesia, ¿no? Cuando pasa por la acera de los Casa de los Calderón y escupe, o sea, que es algo que las mujeres normalmente no hacemos y que nos choca. ¿Verdad? Y dije, a propósito lo va a hacer Carmina. Entonces, sí, ese personaje fluyó de manera muy fácil. Lo pulí un poco, pero no me costó tanto trabajo, o sea, no me requirió tanto trabajo de corregir, de volver a releer, de volver a, ¿no? Más trabajo me costó Indalecio y Bernardo, o sea, ellos me costaron un poquito más de trabajo. Pero Carmina fue el personaje que fluyó de manera más fácil. O sea, ella, te digo, y vino a ser como que el pilar de la novela, el centro sobre el que se sostiene todo este andamiaje, que son las demás historias que, como dices tú, están ahí. Aunque Bernardo es el que une, porque Bernardo une la historia de la familia con la historia de los mineros, Carmina es quien sostiene toda la novela.
O sea, Ujú. es el personaje, es ella, ¿no? Es a través de ella. A través de ella vemos la trama, a través de ella vemos cuál es el problema familiar, a través de ella vemos esa transformación del personaje al final, ¿no? Ella es la que nos lleva en el recorrido de Monterrey a Rosita, Coahuila. O sea, a través de ella vemos, a través de sus ojos vemos esta montaña que es la Huasteca y esa símil que hace con su relación con Ada, su hermana, ¿no? Sí, me gustó mucho crear a Carmina, Angie. Gracias. Y vemos este toque de realismo mágico, este hablar con los muertos, con lo que decía Eva, esta tradición milenaria que pues el pueblo mexicano tiene y que en muchos lugares del extranjero no nos entienden, ¿no? Me pareció muy bonito esta parte, pero también a mí en lo personal me tocó mucho las escenas de Bernardo, primero porque es periodista como yo. Segundo, por estas situaciones que desgraciadamente tenemos que vivir, tener a un pariente, tener a un familiar, a un padre o una madre en el hospital. Te puedo decir que esas escenas del hospital a mí me regresaron inmediatamente a esos momentos que yo viví con mi papá. Y hubo ciertas frases que Bernardo de repente empezaba a pensar de qué será de esta mujer de Ada que fue una madre para ella, que le enseñó el amor a los libros, ¿dónde andará? Muchas veces uno se pregunta estas cosas y también los hubiera, ¿no? Y te puedo confesar que en esas escenas yo lloré otra vez porque pues te refiere a ese momento doloroso, ¿no? Donde estás viendo a tu familiar que ya se está despidiendo, que ya está pasando y trascendiendo a otro nivel, pero que uno también hay que entender como hijo o como familiar pues le cuesta mucho trabajo desprenderse de esa parte egoísta. No sé si esa parte fue para ti una situación, una herramienta que te ayudó a hacer catarsis. Sí, definitivamente que sí, Angie, porque bueno, era muy reciente lo de la muerte de mi mamá, o sea, prácticamente iba a la par, o sea, construyendo la novela y construyendo el recuerdo, o sea, dejándola a ella también ahí en la novela y sobre todo esta situación y esta relación que fue muy curiosa. Hay cosas que me sucedieron que me asombró y bueno, se los digo aquí a ustedes en confianza, por decir, el día que ella falleció, antes de que falleciera, cuando estábamos en el hospital, que tenía los paros respiratorios y el paro cardíaco y regresaba, ¿no? Eso fue varias veces, como en 2 días. Y que decías, híjole, ya se murió, ya se murió, ya se murió, y regresaba, ¿no? Aunque ella ya estaba sedada, no estaba sufriendo, pero sí los que estábamos alrededor, pues sí, ¿no? Porque nos estaba, digo, nos mantuvo en vilo así como que mucho tiempo. Bueno, al menos a mí me parecía mucho tiempo, 2 días, se me decía mucho. Y luego, en las capillas, ya cuando estábamos arreglando todo para lo de su funeral, fuimos mi hermana y yo. Eran como las 2 de la mañana, terminamos finalmente todos los arreglos. Ya estaba aquí en la casa, ya había llegado. Y como a las 4 de la mañana suena mi celular. Y era un número para mí desconocido, ¿verdad? Y pues no lo tomé la llamada y al día siguiente en la mañana marqué a ver quién era. Y era cuidados intensivos del hospital, donde mi mamá había muerto. Y decía, "Ay, señorita, pues es que tengo una llamada perdida de ahí". No, me dijo, pues de aquí nadie le habló. Y dije, ay, qué raro, ¿no? Pues alguien se habrá equivocado, ¿no? La siguiente noche, a las 4 de la mañana, vuelve a sonar mi celular y otra vez no era nadie. O sea, ahí sí contesté rápido y no, me cortaron, no era nadie. Vuelvo a hablar al día siguiente en la mañana y me dice, no, señora, de aquí nadie le ha hablado, ¿verdad? Nadie y yo al principio dije, pues habrá algún problema con el acta de defunción, ¿no? O sea, alguien, o sea, que no sabes por dónde venga, ¿no? Pues no, nadie fue y nadie fue. Entonces, yo sí sentía mucho su presencia, o sea, los primeros días sí la sentía muy presente, muy cercana todavía, y te digo, con este tipo de cosas que uno ya no sabe si son jugarretas de la imaginación, si realmente sean manifestaciones o no. Hay quien te dice, y por supuesto, claro que sí, pues si el espíritu ahí está, o sea, ¿no? Eh, pero en fin, entonces, sí, Angie, la novela como fueron sucesos que fueron a la par, me sirvió para hacer esta catarsis. También me sirve porque entonces yo guardo ahí en el carbón rojo este recuerdo de mi mamá. O sea, que es un recuerdo vivo que se queda ahí a través del Carmina.
¿no? De este personaje. Y aunque yo no me considero una mujer oscura, Carmina, bueno, pues sí, pero sí, yo también sigo yendo a ver a mi mamá, a la misma cripta, y pues sigo bajando las escaleras y a veces por el elevador, y cada vez que bajo las escaleras me acuerdo de Carmina y me acuerdo de lo que ella hacía en la novela, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos como que Carmina y yo también muy emparentadas. Muchas gracias, Moni. Fíjate que de 3 a 4 de la tarde dicen los expertos que de repente nuestros familiares, cuando nos llegan a ocurrir estas cosas, es que se están comunicando. Entonces, entre las 3 y De la madrugada, a mí me pasaba en la Ajá, madrugada. Ah, de la sí, madrugada. Ya, ok. sí, 3, 4 de la tarde. Bueno, y por otro lado, la parte de Bernardo, a mí sí me brincó, y te voy a ser muy honesta, un poquito el hecho de que Bernardo estuviera cubriendo una fuente cultural y luego se brincara la fuente política. Y ahí te explico por qué. Porque ya cuando trae cierto callo en la parte de las fuentes, es muy raro que una persona que cubra cultural se pase a la parte política por la cuestión del valor de tu pluma, tu carrera, obviamente, tus contactos, tus fuentes off the record. Entonces, sí es complicado. Ahí sí yo me peleé un poco con el jefe de información de Bernardo, porque le dije, pobrecito, me lo estás mandando a la guerra y sin fusil. Cuando tú no cubres esa fuente, es muy complicado que de repente tengas estos contactos que te puedan brindar información adicional off the record, fuera de registro, que tengas esta gente que te pueda nutrir de otras versiones. Entonces, ese nada más fue así como mi reclamo al jefe de información de, oye, ¿por qué me mandas a Bernardo a la guerra y sin fusil, no? Pues, ¿qué te digo, Pero, Angie? Sabes que así sucedió en la vida real. Y este periodista, hoy por hoy, es el editor del área de la sección cultural del norte. Entonces, él estuvo como enviado especial para cubrir esas noticias en aquella época. Entonces, tiene estos dos grandes contenidos en su haber. O sea, toda la cobertura de Pasta de Conchos, más toda la parte cultural que hizo posteriormente. Ujú. bueno, cuando ya eres director de un área, Correcto. ya es más fácil, ¿eh? Se te No, abren pero mucho eso más es las ahorita, puertas. Angie, ¿eh? Esto es Ah, ahorita. Ahorita es director. En aquel entonces, pues estaba como periodista de a pie, ¿no? Ujú. ok. No, Entonces, pues mucho más valor. sí, fue algo que sucedió realmente en la carrera de él como periodista. Por eso digo que a mí me asombró cuando yo vi que él había cubierto Pasta de Conchos. Dije, ¿qué está haciendo, o sea, fulano de tal aquí? O sea, si él estaba en la sección cultural, ¿cómo estaba cubriendo? Y rápidamente le hablé y le digo, oye, veo que estuviste como enviado especial acá en Pasta de Conchos. Sí, me dijo, marcó mi carrera también, porque fíjate que me mandaron y entonces ya me contó toda la historia. Y le dije, bueno, pues yo quiero hacer una novela sobre este tema. Y me dijo, ah, pues yo tengo toda la cobertura porque yo regresé año con año a volver a cubrir la noticia. Durante 10 años, es decir, del 2006 al 2016, él estuvo yendo cada año a volver a escribir sobre este tema. Entonces, de manera muy generosa, pues me dio todo su material. Para mí fue una fuente importantísima que me permitió pues reconstruir lo que sucedió afuera de la mina y dotar al personaje también con las mismas emociones y experiencias que había tenido esta periodista en la vida real, ¿no? Y él me decía en la entrevista, Angie, me acuerdo, no se me va a olvidar, estábamos aquí en mi casa, vino 2 veces, fueron 2 días consecutivos de entrevista. Me decía, Mónica, cuando llegué a la mina y veía a toda esta gente agarrada así de la reja, adherida a la reja, decía, era impresionante. O sea, ay, perdón, Salud. gracias. Dale. O sea, realmente lo impactó y lo marcó. Entonces, como que todo esto fue una coincidencia, Angie, que aunque sí suena fuera de lugar, porque incluso a mí también me sonaba como algo fuera de lugar, yo decía, ¿qué estaba haciendo fulano de tal allá, no? Cubriendo, y estaba como enviado especial. Entonces, ¿por qué lo mandaron? No tengo la menor idea. Pero bueno, para Pasta de Conchos y para Carbón Rojo fue una coincidencia muy afortunada, Angie, que aunque no es lo ordinario dentro del ambiente periodístico, pues yo creo que ya estaba predestinado de alguna manera para que en 20 años más llegara, 15 años más, llegara Mónica Castellanos a escribir sobre el tema, ¿no? Claro, sí, a veces las notas te llaman, ¿no? Igual que los personajes y las historias. Ahora,
Hay otra cosa que a mí me sacudió mucho, que fue el personaje de Micaela, esta pequeña niña, y bueno, en esta parte dice, Micaela no recuerda aquel día su mente infantil dejó caer una manta sobre la memoria y ocultó ahí esos días infames. Este retrato del abuso, de la indolencia de la gente por atacar, obviamente, sexualmente a esta pequeña niña y las secuelas que provocó que se quedara, pues obviamente en una silla de ruedas, a mí, la verdad, me sacudió por un lado, pero por el otro también me dejó ver que pues estas cosas desgraciadamente nos atacan en cuanto menos uno se da cuenta. Este personaje, ¿de dónde lo sacaste, Moni? Porque la verdad sí estremece. Sí, es un personaje que también de la vida real, Angie, y es el caso de una mamá y la hija, que cuando recibieron el dinero de la ayuda humanitaria que les dio la compañía, ella compró una camioneta y todo el pueblo se le fue encima, que cómo se había gastado el dinero en comprar una camioneta para mover a su hija, ¿no? O sea, para llevar a las sesiones de recuperación, o sea, ¿cómo se dice? No, recuperación, para las De fisioterapia. fisioterapia. Ujú. Y la criticaron muchísimo, porque sucedió un fenómeno muy curioso ahí en Rosita, que de las familias, ustedes imagínense, había mineros, pues que tenían su esposa y sus hijos, mineros que tenían a la segunda esposa, rejuntada, ¿no? Con los hijos de la segunda esposa, más los hijos de la primera esposa. ¿Quién tiene los derechos? ¿Quién recibe el dinero? ¿Quién, o sea, a quién le corresponde? Luego estaban, mujeres o mamás que eran sus hijos quienes estaban ahí. O sea, todo este grupo de familiares de los mineros, Angie, era muy heterogéneo, muy dispar, muy diferentes. Entonces, quienes aceptaron la ayuda y quienes no la aceptaron, porque son quienes siguen peleando que les devuelvan a los suyos, ¿no? Entonces, y se empezaron a criticar quién hacía qué con el dinero. ¿Qué es lo que sucede, Angie, en estos lugares tan pequeños? O sea, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe quién es quién, y vienen el juicio y la condenación y la crucifixión y viene todo, ¿no? Entonces, este es un hecho real, Angie, de una de las madres que tiene a su hija en una silla de ruedas, que la tiene que llevar a terapia, que se queda sin el marido y que compra una camioneta y que el pueblo se le echa encima, ¿no? Claro. Infierno chico y, bueno, pueblo Pueblo grande. chido. Sí, exactamente. Y bueno, otra de las cosas que me gustó es que también utilizas esta parte de bajar a la cripta, pero también bajar a la mina con un paralelismo de nosotros llevamos también nuestros infiernos, como es los mineros bajan al interior de la mina, ¿no? Me gustó mucho y hay una frase que también refiere a la parte del carbón, pero que utilizas para describir unos ojos y dice, y se inclina sobre la tapa del nicho y recuerda los negrísimos ojos que tenía su madre, más vivos que un carbón ardiente, peligrosos como la brasa que flota en el aire y deambula antes de elegir su destino. La verdad, tu novela es redonda, tiene grandes frases, tiene grandes personajes, nos permites ver y conocer el hilo más endeble de toda la situación sobre la que sostiene la economía, que es la generación de energía y que al final los mineros son esta parte que mueve al país y que viven en unas condiciones deplorables que nos mencionas cuánto ganan obviamente por día, qué condiciones de salud y lo que les regalan y esta situación de el maniqueo entre Grupo México y el gobierno federal que ha servido también de este botín político y que no han visto resueltas, pues obviamente, estas necesidades. Y por otro lado, me gustó también que incluyes esta cuestión epistolar, pero muy medida, muy justa y muy justificada, que a veces de repente el usar la epístola dentro de una novela, a veces no sale tan bien y en tu caso, pues también le aporta mucho al personaje de Carmina para entender este amor que pensaba que era un abuso, porque también tocas la parte del abuso de la iglesia, pero que al final,
pues encuentra redención a través de estas cartas y ella comprende más a su hermana. Claro, que no deja de ser abuso, ¿verdad? Porque aunque estén enamorados, aunque todo lo que tú quieras, pues él estaba en una situación de poder, ella era menor de edad y pues sigue siendo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera a mí me interesaba más bien, más que decir, hay una situación así por fuera, ¿no? Hay que verla por dentro. O sea, ¿qué sucede por dentro de esta situación de abuso? ¿Cómo es como se da, ¿no? Y sobre todo que los sacerdotes pues no son estos personajes que tienen una aurea especial y que tienen un capelo que los protege de toda tentación y que los protege de todo. O sea, son hombres comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Que tienen la gracia de Dios, pues sí la tienen, pero que son tan perfectibles como cualquiera de nosotros y tan pecables como cualquiera de nosotros, ¿no? Que eso era algo que a mí me interesaba mucho también dejar muy de frente. Siempre como que esa imagen de tener el sacerdote como casi un ángel, o sea, como que Un alguien Dios. entre los seres humanos y los ángeles, ¿no? O sea, imposible que cometan un pecado, imposible, pues no, o sea, como cualquiera, ¿no? Claro, pues muchas gracias. Estamos llegando al final de esta gran charla que tuvimos contigo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo quería comentar también el diálogo que tuvo con el periodista y que él, el diálogo interno al estarlo escuchando y que decía, estoy escuchando esto y qué está pasando conmigo, ¿no? O sea, híjole, ahí sí se me puso la piel chinita porque cómo transmitir, o sea, es que tiene demasiada la novela, podríamos hablar un montón de cada espacio como ahorita cada una mencionó, pero esa parte sí me hizo vibrar realmente, ¿no? Qué acertado ponerlo, pero también de dónde surgió idear así esa parte. Qué linda, Eva, muchas gracias. Fíjate que esa parte originalmente no era así. Estaba escrita la novela hasta diciembre del año antepasado, o sea, esto es 2023. En diciembre del 2022 tenía otra estructura. En enero del 2023 yo quise hacer como una modificación, porque la anterior era más como un híbrido, donde había el testimonio directo de los mineros, de los sobrevivientes, una parte que era como crónica periodística, otra parte que era narrativa. Entonces era así como que una cosa de una estructura más complicada, ¿verdad? Y dije, voy a novelarlo todo, a ver cómo me va. Y a ver qué me gusta más. Y entonces ahí introduzco una segunda voz muy fuerte, mucho más potente, porque toda esta voz de Indalecio que había en primera persona en la versión anterior, la intercalo en la entrevista con Bernardo. Y digo, que en la versión anterior, hasta el final sabías que Bernardo lo estaba entrevistando, no te dabas cuenta que era una entrevista. Y dije, no, mejor que quede claro desde un principio y que sea en una cantina. O sea, que tengan su mezcal y que tengan todo este ambiente de cantina. Y entonces ahí surge este cambio, Eva, y que ya al final me encantó. Dije, ay, no, me gusta más, me gusta mucho más. Y ya se quedó así, ¿verdad? Genial, genial, sí. Qué linda, Sea, estremecedora también, ¿no? Porque una cosa es el oficio que él tenía que hacer, ¿no? De estar dando los hechos y además yo decía, es una diosidencia que él tuviera que estar allí, porque tenía la sensibilidad, yo no lo vi como tú, Angie, porque no tengo ese antecedente, sino que veniendo de algo cultural, se haya tenido que topar con esto a fuerza, porque es como cuando no sabes que te tocaba, pero resultó que era algo para ti, porque algo tenías que sacar de allí. Y como él une, como dices, él es el que une la novela desde su familia y la sensibilidad que venía de su familia, de cómo se veían entre ellos, y lo transporta con la gente que estaba sufriendo y que estaba viviendo el hecho de la mina, ¿no? O sea, ese diálogo a mí sí me estremeció, porque cuántas veces hacemos cosas que interfiere en otras, ¿no? Yo, por ejemplo, doy consultas de lactancia. Entonces, cuando veo que una mamá está atorada con la lactancia, no es la técnica, es algo más adentro y que la mamá no ha expresado. Entonces, me permito quitarme la cachucha de asesora
y ponerme más de la amiga y platícame cómo te ha ido. Y en ese entonces todo fluye, ¿sí? Pero es algo de percepción, de idea, y qué tanto traspasas una cosa de la otra. Es una línea bien delgadita, en Claro. donde la ética de cada quien va a definir el trabajo final, ¿no? Sí, que Y es al lo que hace final. Bernardo. Es lo que hace Bernardo, ¿verdad? Ujú. América, ¿ibas a decir algo? Sí. Sí, fíjate que a mí lo que me llamó mucho la atención fueron los personajes donde transmite que a veces nadie estamos conformes con las bendiciones que da la vida. Por ejemplo, la mamá de Esteban, ¿no? Que habían encontrado el cuerpo y ella estaba renuente de que ella no quería eso, lo quería vivo, y pues los demás padres o familiares no tenían la oportunidad de tener el cuerpo del minero, ¿no? Y luego en segundo, pues la abuela se está muriendo, ¿no? Ada. Y pues quiere los nietos todos estresados, todos mortificados por el futuro que le va a tener próximamente, ¿no? De morir. Y en el tercer punto también es con Indalecio, que pues fue el que vivió, fue de los pocos que tuvieron la oportunidad de vivir, la esposa lo deja, por ese carácter de trauma, de impotencia, de coraje, de lo que vivió. Y luego ya ve que le dice, ay, los 100,000 pesos que nos dieron nos los dividimos entre los dos. Me hubiera preferido morirme yo y que le hubieran dado los 750,000 pesos de indemnización, ¿no? Eso como que, y dije yo, es que ahí está transmitiendo eso, que nadie estamos conformes a veces las bendiciones que nos da la vida para bien o para mal, ¿no? Eso me llamó mucho la atención de cómo lo manejaste. No sé si me quieres comentar algo al respecto. Sí, fíjate que sobre todo lo de Indalecio, o sea, esas situaciones en la vida real de los 7 sobrevivientes que quedaron, a uno lo abandonó la mujer, otro decía que no podía dormir, otro estaba en tratamiento psicológico porque de plano, o sea, todas las noches se despertaba oyendo las voces de los compañeros, o sea, no podían volver a trabajar. O sea, todas esas cosas que hubo después de sobrevivir, o el que dijera mejor me hubiera muerto porque me les hubiera valido más muerto que vivo, son reales, son reales también. Entonces ahí Sí, se muy yo le interesante pongo un eso. poco de ficción ahí alrededor, ¿verdad? Pero en esencia, esos son comentarios de los mismos sobrevivientes. Sí, me imaginé. Y, o sea, Indalecio representa a todos, no es una persona específica. No, a todos. Ok, Son los 7 sobrevivientes. excelente. Muchas gracias. De nada. Gracias, América. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Nubia, Dani, Yo solo ¿no? quisiera saber si de pronto, si usted ha ido a Pasta de Conchos, a Rosita Sí, o Nubia, claro. Cuando estaba haciendo todo el trabajo de investigación, quería bajar a la mina, pero no me dejaron ni siquiera entrar, ¿verdad? Menos bajar. Tuve la oportunidad de que una persona que tiene unas minas allá me facilitara el apoyo de un ingeniero de minas, que fue el que me estuvo enseñando cómo era todo el proceso de la minería, porque pues yo me desconocía completamente todo esto, desde la planta lavadora que estaba al lado, o sea, veíamos Pasta de Conchos y la lavadora que estaban pegadas desde una parte así en alto, o sea, y yo le decía, bueno, todo eso es la mina, y me decía, no, esta es la mina, ahí está la bocamina, lo que está al lado es la lavadora. Y entonces, y bueno, y aquí entran, pero si están haciendo las excavaciones allá, o sea, lejísimos. Me decía, sí, efectivamente, es que aquí entraron y están casi como a, no me acuerdo exactamente, les mentiría, si eran 15 kilómetros de diferencia de donde entraron a donde estaban trabajando. Ujú. Y para abajo 500 metros. Entonces, imagínense la red de túneles que hay ahí abajo, es como una cosa impresionante, ¿no? Entonces, pude estar en una mina a cielo abierto, o sea, estas que son de tajo. Es impresionante el daño ecológico que se ha hecho ahí en toda esa zona. O sea, te da lástima ver aquellas que son como megapozos, un poco como los de las pedreras, que hacen así esos megapozos. Acá también así, megapozos enormes, y toda esa tierra que sacaron de ahí en un cerro ahí al lado. O sea, hay un deterioro tremendo en toda esa zona ecológico. Ahora, la gente de ahí, como viven de la minería, pues también les da mucha cosa a veces denunciar, porque es como, ¿cómo voy a morder la mano que me da de comer?
¿verdad? Bueno, Claro. que te dé de comer con decencia, o sea, porque lo que te están aventando son migajas, ¿no? Y para el trabajo que estás realizando, hay que dignificarlos también de alguna manera. Entonces, pues sí hice el trabajo de investigación, Nubia, me di muy buena idea de lo que era este universo de la minero, pues para poderlo trasladar a la novela, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias. Y definitivamente así se notó porque hubo momentos en los que yo anduve adentro de la mina. Entonces sí, se lo agradezco Eso es lo mucho. que yo quería. Ujú, eso era. Muchas gracias, novia. Dani, Sí, pues otro punto que también a mí me llamó la atención fue Violeta en ese tiempo cuando la mujer empezaba a trabajar, ¿no? Y que ella estaba en el debate pues, de la casa, de las niñas, de ese rol de diversificarse, ¿no? Y la impotencia ante un hombre que no estaba respondiendo con ella a la par. También me situé en ese momento, ¿no? En el de muchas mujeres que digo, hasta la fecha lo están pasando, pero que en ese tiempo era cuando iba iniciando situación. Sí, pues así es, Dani. De alguna manera, pues también había que dejar este reflejo de esa situación, porque no solamente es el entorno minero, o sea, el evento minero que sucedió, pero también es la zona de Nueva Rosita, y luego es una familia, y luego son las personas. Entonces son como que todos estos universos que forman como unos aros concéntricos, ¿no? Donde vamos del todo a lo individual, ¿no? Y en lo individual, pues está también Violeta con su propia realidad. Sí, muchas gracias. Y Dani. pues muchas gracias, Mónica. Ya llegamos a la parte final. También quiero agradecerte el que hayas incluido la comida y también la música. Eso también le da el ambiente, ahora sí que de la minería y obviamente pues del estado de Coahuila. Y pues si no hay nada más, vamos a tomarnos la foto. Listo. Y pues te queremos agradecer el tiempo que has destinado para estar con nosotras. Gracias, Mónica. Dario, muchas gracias, un abrazo y un beso a cada una. Angie, a ti con todo mi cariño, ya lo sabes. Y bueno, pues ya espero que me sigan leyendo, las que no me han leído todo lo demás, y ya me contarán qué les pareció, ¿verdad? ¿Mm? Claro. Y Muchas recuerden, gracias. gracias, Mónica, y recuerden que esta charla la van a poder de ver manera íntegra